El proyecto de ley, que finalmente no será ley porque fue dado de baja virtualmente, se volverá a discutir el año que viene, sobre la responsabilidad que le cabe a los intermediarios de Internet. Vamos a intentar traducir todos estos términos que por ahí no son tan corrientes. Lo que se intenta legislar en Argentina, como ya sucedió por ejemplo en Europa, en la Unión Europea, es qué responsabilidad tienen las plataformas, esto es los sitios donde se intercambia información, donde la gente comercia o sube, postea canciones, fotos, textos, etcétera. Entonces allí tenemos buscadores como Google, redes sociales como Facebook, sistema de mensajería como Twitter. ¿Qué responsabilidad le cabe a esas empresas en caso que se comparta contenido vinculado al copyright o, por ejemplo, imágenes no consentidas? O ahora los medios también quieren que se les pague, se les reconozca algo por sus textos, por sus notas que salen allí. Hay dos posturas enfrentadas, no se logró una síntesis, este proyecto tenía media sanción, y las dos posturas son, por un lado, aquellos que defendían este proyecto, porque decían que, aún con falencias, garantiza el estándar jurídico que se llama. ¿De qué se trata? Vamos a suponer que una empresa quiere dar de baja un contenido que tiene copyright, ¿no? ¿Qué es eso? Que tiene derecho de autor. Que por derecho de autor, cuando se vaya a reproducir hay que pagar. Sí, vieron que en las redes sociales muchas veces ni se respeta pasan eso. Por encima de todo. Sí. Bueno, entonces, ¿qué hacer en ese caso? Los que defendían la ley decían que hay que tener un estándar judicial. O sea, que el que decide si da de baja o no un contenido sea un juez. Que haya un debido proceso jurídico. Que si A quiere que se baje el contenido que compartió B, haga el proceso jurídico, vaya al juez, exponga sus razones y sea el juez el que decida si se da de baja o no. ¿Me explico hasta acá? Sí, señor. Sí. Bueno, dicen además que esto... está capacitado. Bueno, ese es el otro punto. Se admite como una falencia de esta ley que no descentralizaba. Lo ideal sería tener autoridades administrativas específicamente constituidas para recibir este caso y recibirlo y definir rápidamente. Un juez civil, comercial, porque seguramente que un... Sí. ¿Qué sabe? Y además con un hecho que es, que por cierto, vamos a poner una imagen no consentida. Hasta que el juez no determina, se sigue compartiendo. Por la lógica viral que tienen muchas veces las redes sociales, se sigue compartiendo muchas veces. Entonces se dice, bueno, aún así es necesario un estándar judicial porque de otro modo se daría de baja a sola denuncia y estamos muy cerca de la censura. Porque si se da de baja un contenido antes de su análisis, claro, a sola denuncia estamos cerca de la censura. Claro. Esa es una de las posturas que, insisto, defiende esta ley porque dice que establece el estándar jurídico y mantiene los procesos propios de Facebook. Vieron que uno puede dar de baja un contenido en Facebook, dice, Facebook, para mí este contenido es inapropiado. Entonces, las redes sociales tienen mecanismos propios para dar de baja un contenido. ¿Qué dicen los detractores de este proyecto? SADAIC, CAPIF, ADICAPIF y se sumó ADEPA. Dicen que este proyecto no garantiza un reconocimiento pecuniario para quienes han inscrito una obra como propia, o sea que no defiende del todo los derechos que garantiza el copyright, el derecho de autor, que es muy endeble respecto a la responsabilidad que le cabe a esas prestatarias, insisto, buscadores como Google, Facebook, YouTube, porque dice, no tendría que funcionar un mecanismo que dé de baja un contenido denunciado. O sea, antes que intervenga un juez, y como la justicia es lenta, y como hay morosidad, y como el daño persiste, porque si la obra es tutelada por el copyright se sigue compartiendo, el daño persiste, lo que quieren es que haya un mecanismo inmediato. Sí. Lo cual nos pone frente a un riesgo, que es que los privados decidan por sí mismos qué circula o qué no. En apretada síntesis, eso es lo que se discutió, no hubo una síntesis, el año que viene se volverán a sentar y habrá que ver qué pesa más, si la petición de los privados o si aquellos que defienden la libertad. El tema es delicado. Es bastante delicado, es bastante. Sí, imagínate que uno intenta además, pero sí, y además con una cuestión que no menor, que todo esto va cambiando mes a mes. Todo el tiempo. Se va actualizando. Según lo que explicaste, Minuto a minuto. Va cambiando. De los dos lados hay razones atendidas.